Vamos a seguir el orden que nos envía la coordinación de EduTech. Hoy nos han asignado como primera comunicación la 5060, aprendizaje informal en redes sociales, un proyecto multiplataforma. Así que le pedimos el favor que nos compartan el video de esta primera comunicación, y le proponemos a Ingrid y a Paula que si quieren acompañarnos en todo el panel. Igual entendemos que ustedes ya estuvieron en una jornada y no se pudo compartir el video. Les podemos hacer las preguntas y seguimos con los demás del panel. O si nos quieren acompañar, nosotros encantados en poder compartir con ustedes. Ingrid y Paula. ¿Qué dicen? ¿Que se quedan con nosotros hasta el final para las preguntas? ¿Pero qué nos dicen? Le estamos preguntando a Ingrid y a Paula, que si nos van a acompañar hasta el final, sino para dar el espacio del video y enseguida las preguntas. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ahora, perfecto. Hola, perdón, Paula. que llevaba hablando un rato. Que si se van a quedar con nosotros todo el panel o solamente presentamos el video y damos la interacción con ustedes. En este caso soy yo la que se va a quedar hasta el final del panel. Perfecto. ¡Ay, gracias! Y compartimos al final. Gracias. Bueno, entonces, al final del panel, las preguntas. Iniciamos con aprendizaje informal en redes sociales, un proyecto multiplataforma. Por favor, compartamos el video. Investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja, y vengo a presentar el siguiente estudio llevado a cabo con Paula Marcelo Martínez de la Universidad de Sevilla. El estudio se denomina Aprendizaje informal en redes, un proyecto multiplataforma. Es para nosotras un placer poder formar parte de este congreso EduTech 2023. Comenzamos. Podemos encontrar numerosa literatura académica en la que se nos indica que el aprendizaje informal es uno de los principales medios por los que las personas en general adquieren su aprendizaje. Se considera que aproximadamente entre un 80 o un 90% del aprendizaje que adquirimos a lo largo de toda nuestra vida tiene carácter informal. Los docentes no son menos. A través de la interacción y el contacto con los iguales, aprendemos de una manera ubicua, flexible, voluntaria, horizontal y también personalizada. Las redes sociales, en este sentido, suponen una de las principales fuentes para este tipo de aprendizaje. Nos centramos en la red social Twitter, la que ahora se denomina X. En el campo de la educación se encuentra muchísima actividad en torno a ciertos hashtags y ciertos perfiles. En todo caso, además de ese aprendizaje informal que tiene lugar en redes, se crea una gran comunidad de interacción que va más allá del aprendizaje, que constituyen espacios en torno a los cuales se crean verdaderas comunidades. Esta investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo a través del análisis de 10.314 comentarios publicados en 3 plataformas diferentes: Twitter, Telegram y YouTube, todas ellas vinculadas con el proyecto de las charlas educativas. La elección de este espacio multiplataforma no es coincidencia, ya que se debe a su relevancia en redes, puesta ya anteriormente de manifiesto en otros estudios. Se tratan las charlas educativas de un espacio de entrevistas a docentes de todas las etapas en YouTube, pero que tiene una relación directa con Twitter, en la que se comenta e interacciona a través de su hashtag, charlas educativas. Ha celebrado ya 4 temporadas desde su inicio en enero de 2020 y es un espacio que ha recibido diferentes reconocimientos de carácter nacional en España. Las charlas educativas ofrecen la posibilidad de interaccionar de forma síncrona con los invitados e invitadas durante los directos y también de forma asíncrona a través de las redes, tanto en Telegram como en Twitter o en otras plataformas. También cuenta con el podcast, que se distribuye a través de las principales plataformas. En el código QR que aparece a la derecha hay un enlace directo a las charlas educativas clasificadas por temáticas, incluyendo ya más de 230 emisiones.
De forma breve, podemos decir que de los 10.314 comentarios, 8.703 fueron de Twitter, 1.228 de YouTube y 383 son Telegram, una plataforma en la que las charlas educativas llevan menos tiempo. Se han dejado al margen, igual que en el sociograma que se presentaba antes, los 3.715 comentarios de la creadora y dinamizadora de la charla para evitar sesgos. Y bueno, las aportaciones se han clasificado en relación a su contenido y su temática, un total de 6.599 aportaciones. Se han establecido las siguientes categorías. Una gran mayoría de comentarios referidos al contenido, al propio contenido y al aprendizaje obtenido, con más de un 46% de los comentarios referidos a ello. Muchos agradecimientos tanto a la creadora de las charlas como a los invitados e invitadas, con casi un 32% de los comentarios analizados. También se han encontrado aportaciones de enlaces o recursos de interés sobre las temáticas que se estaban comentando o debatiendo, con más de un 12% de comentarios al respecto. Y también se han encontrado preguntas sobre el propio contenido, preguntas dirigidas a los invitados e invitadas, con más de un 8% de comentarios al respecto, y también algunas aportaciones referidas al propio medio de emisión. Por lo tanto, se puede decir que, obviamente, la mayoría de los comentarios y aportaciones se han hecho en la plataforma, en la red social Twitter, y que destaca mucho todas las aportaciones referidas al aprendizaje informal obtenido, a la colaboración entre los participantes y también al agradecimiento. Es decir, siempre en un tono muy positivo. Sin duda, quedaría mucho más por comentar, pero esperemos que con este pequeño avance se pueda hacer una idea de la investigación llevada a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a esta primera comunicación, a Ingrid Mosquera y a Paula Marcelo por el trabajo que nos comparten. El aplauso, por favor. Al final las preguntas. Gracias. Y seguimos con el trabajo denominado comparación de propósitos de uso académico de competencias digitales al inicio y término del confinamiento asociado al COVID-19, por Cristian Cerda y Miriam León. Así que adelante, le voy a llevar el tiempo. Muchas gracias. La presentación está. ¿Sí la ves? Sí, la veo. Ya, muchas gracias. Nosotros somos un equipo de investigación de la Universidad de la Frontera, Temuco principalmente, y en esta investigación que presento también hay una colega de la Universidad Católica de Temuco de Chile. Para darles un poco de contexto, es parte de un proyecto Fondesit, que es un proyecto financiado por el Gobierno de Chile, y que lo que nosotros buscábamos era principalmente ver qué variables se asocian con el uso académico de tecnologías digitales. Por eso es que también tenemos competencias digitales, hay aprendizaje autodirigido, tenacidad académica, disposición a aprender y enseñar. Nosotros trabajamos principalmente, lo que hemos hecho siempre en nuestras investigaciones es una combinación mixta de cualitativo y cuantitativo, y a través de entrevistas lo que nosotros vimos es que los principales usos que tienen nuestros estudiantes de pedagogía son académico, recreativo, social, y a los inicios, cuando nosotros comenzamos a trabajar como equipo, no salió el uso económico el año 2017 más o menos, pero ya el año 2019 apareció este otro uso. Nos asociamos además, o dentro de nuestro marco de antecedentes teóricos, nosotros trabajamos con DIPCON, y pese a que estudiamos o trabajamos con estudiantes, con profesores en formación, no trabajamos con el DIPCON Edu porque nuestras universidades no tienen asignaturas contempladas que fomenten competencias digitales docentes. Entonces, en una primera instancia, a través de las entrevistas, nos dimos cuenta que teníamos que partir consultando respecto a competencias digitales genéricas. Por eso es que estamos en el marco de DIPCON. En este caso específico, lo que nosotros quisimos hacer era comparar el uso de tecnología
en una experiencia inicial cuando se inició la pandemia, el año 2020, y al término del confinamiento de nuestros estudiantes universitarios luego de 4 semestres. Y también queríamos ver el efecto de interacción con variables como el periodo de medición, el sexo, los números de año que tenían nuestros estudiantes en el programa de formación inicial docente. Ahí ustedes pueden ver nuestra muestra. El año 2020 fueron 615 y el año 2022 fueron 723. El instrumento que nosotros utilizamos es un instrumento que construimos luego de varios años y de varias pruebas y que ahí ustedes pueden ver que está publicado en Pixelbit, que se llama Propósitos de uso de tecnologías digitales en estudiantes de pedagogía. Nosotros lo que vemos es competencias digitales del DIPCON, no todas las competencias, sino que solo aquellas que a nuestros estudiantes son más relevantes, que ahí pueden ver que es navegar, buscar datos, información y contenido digital, gestionar datos, interactuar, compartir a través de tecnologías digitales y desarrollar contenido. Y estas competencias las preguntamos cómo estas mismas competencias se evidenciaban en este uso académico, en el recreativo, en el social y luego en el económico. El año 2020 recolectamos a través de Question Pro, porque estábamos todos virtualizados, estábamos todos en época de pandemia, y ya el año 2022, que fue el año que volvieron nuestros estudiantes a las aulas de manera presencial, lo hicimos a través de papel y lápiz. Ahí ustedes pueden ver cuáles fueron los análisis o algunos de los análisis estadísticos que nosotros hicimos. Prueba T para comparar las medias y hicimos MANOVA para explorar los posibles efectos de interacción. Estos son los resultados descriptivos. Esta es una escala de 1 a 5, donde 5 es más frecuentemente. Nosotros les preguntamos por ciertas acciones que ellos realizan, ciertas acciones que están asociadas a las competencias digitales. Entonces, en la medida en que tú tienes un número más cercano a 5, significa que utilizas o que realizas más frecuentemente ciertas acciones. Cuando nosotros hicimos la comparación entre el año 2020 y el 2022, efectivamente lo que pudimos ver es que había diferencias estadísticamente significativas a favor del año 2020, y ahí ustedes pueden ver en los tamaños del efecto. No encontramos, eso sí, variables de interacción en sexo, en los años de permanencia del programa. Y lo que vemos acá es cómo efectivamente esta diferencia, la línea roja es la medición 2022, cómo hubo un incremento en los estudiantes en relación a las competencias que tenían al inicio de la pandemia, el año 2020, y luego al término de la pandemia. En todas ellas hubo diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Si bien es difícil establecer causa-efecto, además, por otra parte, nosotros no hicimos comparaciones, dada la variabilidad de la muestra que tuvimos, no fue posible hacer comparaciones intragrupo. Estas son comparaciones independientes, es decir, comparamos los estudiantes de primer año del 2020 y los estudiantes de primer año del 2022, que son grupos independientes, pero efectivamente en esas mismas generaciones hubo diferencias. Por otra parte, comentarles que nosotros en nuestras universidades no hay en estos momentos iniciativas particulares para fomentar las competencias digitales, ¿sí? Por lo tanto, todas las estrategias fueron iniciativas personales tanto de nuestros estudiantes como nuestros docentes. Es decir, inferimos, por lo tanto, que efectivamente el trabajar en pandemia forzó a nuestros estudiantes de pedagogía a desarrollar más sus competencias digitales. Eso, muchas gracias. Bueno, ahí está el nombre de nuestro proyecto y algunas fotos de nuestra región que como yo he comentado, es una región que está muy cerca de volcanes, así que gracias. Excelente en el tiempo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a esta presentación que nos hace Miriam León sobre las competencias digitales al inicio y finalización del confinamiento por COVID-19. Muchas gracias. Seguimos con una presentación de manera virtual
realizada por Laura Alejandra Trujillo, que se denomina Formación Tecnológica de los Profesores de la Escuela Normal Rural de San Marcos, un asunto de literacidad digital. Laura está en la sala, no la estoy viendo. ¿No está Laura en la sala? Si no está en la sala, seguimos. Por favor, ¿puedes mostrar los que están en la sala? Laura Alejandra Trujillo. Ok. Bueno, entonces vamos a darle paso a la siguiente presentación de manera presencial, que es Miriam de León. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Miriam, que le pone el alma aquí con uso académico de competencias digitales y motivación instrumental para usar tecnologías de los estudiantes de Pedagogía de Chile. También está trabajando con Cristian Cerda y con José Luis Sáenz. Adelante. Muchas gracias. Nosotros en Chile, en Temuco, en la Universidad de la Frontera, tenemos un equipo que trabajamos en tecnologías digitales con el profesor Cristian Cerda, que también estaba y se retiró, tuvo que viajar, y además con un profesor que, yo le digo profesor porque además fue mi profesor del doctorado, que es José Luis Sáenz. Este también es parte de un proyecto. Nosotros, nuestro equipo de investigación, ya llevamos 2 proyectos Fondesit de iniciación, el de Cristian cuando terminó su doctorado, y en este caso este es el proyecto mío de iniciación, y además también el anterior era un proyecto Fondesit regular que tenemos, así que ya desde el 2017 que hemos contado con fondos del Gobierno de Chile y esperamos seguir contando también. En específico, este proyecto es un proyecto a 3 años. La presentación anterior era de un proyecto que ya estamos terminando, ¿sí? Y que ahí fue cuando construimos este instrumento que yo les comentaba de propósitos de uso asociado a competencias digitales. Ese fue uno de nuestros grandes productos asociado a algunas variables. Y en lo que queremos hacer este año, que estamos desarrollando, es terminar como producto con un informe con los factores psicológicos y culturales que predicen el uso académico de tecnologías digitales de los estudiantes de pedagogía. Nosotros los otros años trabajamos en nuestra región, que es una región al sur de Chile, pero este año además ampliamos nuestra muestra y estamos trabajando siempre con universidades públicas, al norte en Arica, en el centro con la Universidad de Santiago, donde está nuestro compañero Juan Silva, con otra universidad también, que es la Metropolitana de Ciencias de la Educación, con nuestra universidad, por supuesto, y en Punta Arenas con la Universidad de Magallanes. El próximo año lo que queremos hacer es una propuesta piloto de intervención en la formación inicial docente y para finalizar el tercer año evaluando el impacto de esta propuesta para ya después desarrollarla. Lo que sí acá es, brevemente lo que voy a presentarles es… bueno, esto ya lo comentamos que nosotros trabajamos con DIPCON. Lo que les voy a presentar ahora es una parte muy pequeña que es comenzando a analizar las variables psicológicas, y aquí es la relación entre competencias digitales y la motivación de estudiantes, que es una de las variables que nosotros intuimos que podría tener o que podría predecir. Entonces lo primero que quisimos ver era si efectivamente había relación y además identificar si esta relación también podría tener diferencias en cuanto a pertenencia a pueblo originario, aprobación de asignatura y sexo. Nosotros somos una región, esto es solo en nuestra región, solo en la Araucanía, en Temuco, donde si ustedes se fijan tenemos una proporción de pueblo originario, en este caso mapuche, que es bastante alta, es una de las más altas de nuestro país. Y ahí hay otras variables que nos interesaron como el porcentaje de aprobación y siempre también viendo la diferencia entre mujeres y hombres, y ahí hay algunos de nuestros estudiantes de pedagogía.
Los instrumentos, ahí ustedes pueden ver las referencias, el instrumento que nosotros construimos, que está publicado en Pixelbit, y también utilizamos un instrumento de motivación, en este caso instrumental, que es de Senkbeil, y que lo que pretende ver efectivamente motivos para usar las tecnologías asociados a la búsqueda de información, además del aprendizaje y trabajo. Esta es una información que ya nosotros la tomamos en papel y lápiz, decimos nosotros, que es lo que en la comparación cuando nosotros aplicamos de manera online y en papel y lápiz, lo que vimos es que efectivamente en papel y lápiz podemos trabajar con todos los estudiantes que asisten a clases. En cambio, cuando aplicábamos online, teníamos la intuición que los que nos contestaban los cuestionarios online son aquellos estudiantes que son más, que tienen mejores notas, que están más preocupados, etcétera. Entonces, por eso, paradójicamente, siendo una investigación de tecnología, la aplicamos en papel y lápiz. Y ahí, bueno, pueden ver el análisis que realizamos. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros vimos? No hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a pueblos originarios, ¿sí? Eso para nosotros es algo importante. No hay diferencias en el uso académico de las competencias. Sí encontramos una diferencia con respecto a quienes habían aprobado las asignaturas. Pero en una de las competencias, ahí ustedes pueden ver las competencias con las cuales nosotros trabajamos, y en la competencia interactuar, quienes habían aprobado las asignaturas tenían puntajes más altos, ¿sí? Y en cuanto a la variable sexo, nosotros ya en varias investigaciones hemos observado que las mujeres tienen puntajes más altos. La diferencia es significativa a favor de las mujeres, es decir, reportan usar más frecuentemente las tecnologías de una manera académica. Y en cuanto a la correlación, que es un aspecto que a nosotros nos interesaba, porque después lo que queremos ver son a través de modelos de ecuaciones estructurales, si efectivamente esta conducta, el uso académico de tecnologías digitales, o pueden estar influenciada por ciertas otras variables, entonces partimos siempre haciendo la relación y efectivamente F, que es la motivación, tiene una relación que es estadísticamente significativa con A, B, C, D, E, que son efectivamente las competencias. No es muy alta, pero hay correlación, que es lo importante, así que la incluiremos dentro de nuestro modelo. Bueno, lo más importante para nosotros es que motivaciones por usar las tecnologías efectivamente parece ser una variable importante en el uso académico. Yo mi tesis doctoral la hice sobre uso de tecnologías en escolares y las variables que que predijeron de mayor manera la conducta, que en este caso era la inmersión digital, era la motivación y la actitud hacia el uso de las tecnologías. Entonces también para nosotros va a ser interesante ver qué es lo que pasa con nuestros estudiantes de pedagogía. No hay diferencias estadísticamente significativas en la etnia, por lo tanto también a nosotros nos sirve para las futuras intervenciones, es decir, al no haber diferencias, por lo tanto, también no tenemos que establecer ciertas diferencias cuando realicemos intervenciones. Y este efecto alto de interacción que nosotros habíamos visto, también hay, si vuelves una para atrás, habíamos visto que los maestros Cabero y Marín, también ellos nos daban cuenta que los estudiantes, probablemente quienes aprueban las asignaturas, se comunican más académicamente entre ellos. Por lo tanto, eso puede ser uno de los aspectos que influye en estas diferencias significativas. Y con respecto a las diferencias con sexo, nosotros hemos observado que es variable. En estudios anteriores, que son los que comienzan con Cerda, de nuestro equipo de investigación, siempre a nosotros nos sale que las mujeres tienen un mayor uso de tecnología. Lo mismo otros autores que ustedes pueden ver ahí, pero también hay otros autores que indican que no, que es a favor de los hombres, ¿sí? Cañete, Flores Roig, nuestro colega Juan Silva en algunas ocasiones también no ha encontrado diferencias significativas entre hombres, así que es un aspecto que tenemos que seguir investigando. Y si ustedes avanza una más también, porque ahí tenemos otra vista de nuestros volcanes. Y también el agradecimiento a CONICIT, quien nos financia estos proyectos de investigación. Así que muchas gracias.
muchas gracias de nuevo a Miriam León por compartir este trabajo que están desarrollando y seguimos con Mónica Viviana Urrego. Ella nos va a presentar su trabajo. Por favor, le dan la opción de compartir pantalla, que se denomina Primer paso hacia la transformación digital, estableciendo la línea base de las competencias docentes antes de una formación. Mónica Viviana Urrego está trabajando con Olga Lucía Agudelo. Adelante, la escuchamos. Mónica. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos desde Medellín, Colombia. Como les contaron, voy a presentarles el primer paso de la transformación digital, estableciendo la línea base de las competencias docentes antes de una formación, en compañía de mi colega Olga Agudelo, pues que se encuentra ya de manera presencial. Un saludo para ella también. Y entonces, bueno, empecemos para contarles un poco el contexto de esta ponencia. Quisiera contarles qué es Aulas Amigas. Yo soy la líder de formación de Aulas Amigas, Olga es la directora pedagógica de Aulas Amigas, y para que entiendan un poco lo que les vamos a presentar, esta línea base que logramos establecer con los maestros en temas de competencias digitales, quisiera contarles que Aulas Amigas está ubicada en Colombia. Es una empresa que lleva más de 13 años trabajando y apostando por el diseño de proyectos educativos en innovación educativa con maestros. Obviamente tenemos un foco muy especial en los maestros, pero también entendiendo que el impacto que generamos en los maestros pues es un impacto que también generamos en los estudiantes. Yo les voy a contar un poco el análisis derivado del diseño, la validación e implementación de un proceso de diagnóstico que en Aulas Amigas realizamos antes de un proceso de formación que tienen los maestros pues en Colombia y también en otros contextos en los que hemos estado, pero especialmente en Colombia. Esta línea base la logramos establecer pues teniendo en cuenta unos datos previos que nos decían que los maestros, si bien recibían formación en tecnología, en TIC, el 34% consideraba que era importante tener una formación continua en este tema, y pues obviamente desde Aulas Amigas tenemos un modelo de innovación educativa que nos permite brindar un proceso de formación muy integral a los docentes, pero antes de poder establecer este proceso de formación, pues para nosotros es muy importante conocer el estado de las competencias digitales de los docentes, y en ese sentido tenemos diseñados 3 instrumentos que nos han permitido recopilar esa información y hacer un análisis descriptivo de cómo los maestros están entendiendo sus conocimientos en competencias digitales y también cómo se están vinculando con las dinámicas de transformación educativa en sus aulas de clase. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar y validar los instrumentos. Diseñamos 3 instrumentos correspondientes a un proceso de caracterización, percepción y conocimiento. Ya les voy a contar un poco sobre estos. Hicimos obviamente la implementación y aplicación de los instrumentos a los docentes. Digamos que aquí hay un esfuerzo muy grande porque los profes puedan participar en los instrumentos, pero en el 90% de los casos lo hemos logrado. Después de eso vamos a un análisis de la información que nos permite hacer una adaptación en el proceso de formación, de poder validar que el diseño que tenemos para la formación en tecnología con los maestros en apropiación tecnológica pues sí sea, digamos, el adecuado para sus conocimientos en competencias digitales. Y finalmente tenemos pues los docentes que hacen su proceso de formación se certifican, y como proceso final tenemos también un proceso de seguimiento o de acompañamiento, donde podemos ver que efectivamente pues los maestros están haciendo uso de esos conocimientos que se apropiaron en formación pues para transformar sus prácticas pedagógicas.
Es muy importante que tengan en cuenta que lo hacemos de manera muy descriptiva. Lo que buscamos obviamente es que a través de los datos cualitativos y cuantitativos que recogemos con los docentes, pues podamos generar un tipo de acercamiento a las características y dinámicas vinculadas con los docentes que tienen que ver con sus competencias digitales. Para eso entonces se diseñaron 3 instrumentos, como les estaba contando. Obviamente fueron validados por 25 maestros pares que han participado o que participaron del proceso de formación de aulas amigas, también de 20 profesionales formadores que son quienes acompañan a los maestros en su formación. Pues estos actores son muy importantes porque finalmente son quienes entregan el conocimiento a los docentes. Entonces también se validaron con ellos los instrumentos y también se validaron con 10 expertos entre magíster y doctores con estudios de diseño curricular, evaluación y tecnología educativa. Obviamente, durante el tiempo hemos logrado ver que estos instrumentos funcionan para el contexto de Colombia específicamente, y pues tendremos que pensar, y es lo que nos ha venido pasando, tendremos que pensar si este tipo de instrumentos funcionan en otros contextos. Ya hemos tenido como un primer acercamiento a otro contexto, pero les estaremos contando en otro momento cómo nos fue con eso. Entonces, en el primer instrumento de caracterización, básicamente nos recolectamos datos muy cuantitativos, unas variables básicas que tienen que ver obviamente con la información personal y la ubicación demográfica de los docentes, porque para nosotros es muy importante entender pues que los docentes están en un contexto rural urbano y que eso puede también predeterminar sus dinámicas con el uso de tecnologías en el aula. Entonces, obviamente, este primer momento de poder identificar en dónde está el profe, dónde enseña, cuánto lleva enseñando en esa escuela o en el sector educativo, pues es muy importante para nosotros poder, digamos, tener una visión general de a quiénes vamos a formar, quiénes son los maestros que van a participar en nuestro proceso de formación, y es como el primer instrumento y el primer ejercicio que tenemos con los maestros para poder obtener esos datos. En el segundo instrumento, que es un instrumento de percepción, aquí buscamos que los maestros evalúen cuál es la percepción que ellos tienen sobre sus competencias digitales, pues a saber, en las dimensiones pedagógica, tecnológica, investigativa, de gestión y comunicativa, porque obviamente ellos ya han tenido un bagaje y las encuestas y las estadísticas dicen que la mayoría han recibido formación en TIC. Entonces, obviamente, ellos ya han tenido una construcción subjetiva de sus competencias digitales, y lo que buscamos en este instrumento es poder rastrear cuál es la percepción que ellos tienen de sus competencias digitales, cómo ellos se ven a nivel investigativo, a nivel pedagógico, a nivel tecnológico. Y este instrumento consta de 20 preguntas que las diseñamos y están diseñadas bajo el modelo de innovación de aulas amigas, muy enfocadas a la apropiación digital de herramientas y obviamente también de metodologías activas, que es un componente muy importante dentro de nuestro modelo de innovación acá en Colombia. Entonces, este segundo instrumento nos da muchas herramientas y nos da muchos datos sobre cómo los maestros están concibiendo sus competencias digitales, pues de sus entornos escolares, que obviamente su primer entorno escolar es el aula escolar, pero también cómo se están relacionando con otros entornos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo investigan TIC en su aula, cómo eso que investigan lo llevan, digamos, a otro contexto. Entonces, este segundo instrumento también es muy importante para nosotros. Y finalmente, el tercer instrumento ya es un instrumento de conocimiento que busca medir los conocimientos específicos asociados a las competencias digitales. Este instrumento tiene 30 preguntas y obviamente ya vamos al punto específico de qué es una metodología activa, el uso de recursos y herramientas digitales, porque aquí es cuando nos damos cuenta cuál es como la brecha entre la percepción que tiene el maestro de su competencia digital y cuál es el conocimiento real que tiene el docente para enfrentarse al proceso de formación. Entonces, teniendo en cuenta ya estos datos
y los resultados de la aplicación de los instrumentos, nosotros vamos al proceso de formación y pues tratamos de adaptar según el contexto que nos encontremos, cómo eso podemos mejorarlo, si es un tema, por ejemplo, de percepción, de uso de tecnologías en su aula, o si efectivamente es falta de conocimiento en la aplicación de metodologías activas en su aula, pues tratamos de poder apuntar a esos frentes desde el proceso de formación. Desde Aulas Amigas hemos aplicado en varios contextos, como les dije inicialmente, estos 3 instrumentos, y los principales resultados que hemos tenido de esta aplicación de instrumentos, pues obviamente primero es la validación de estos 3 instrumentos que nos permiten y que nos han permitido establecer una línea base en todos los proyectos de innovación educativa que hemos realizado acá en Colombia, y finalmente esto nos ha permitido pues poder medir un inicio de cómo inician los maestros antes de su formación y también cómo la terminan en términos de competencias digitales. Aquí también tenemos unos resultados muy interesantes que esperamos compartirles en otro momento. Y estos instrumentos también nos han permitido construir o concebir unos perfiles de maestros respecto a sus competencias digitales al iniciar su proceso de formación. Esto es muy importante porque obviamente el profesional formador, que es la persona que está, digamos, en constante acompañamiento con el maestro, pues debe identificar cuáles son esas competencias que tiene el maestro y cuáles son las que de pronto no ha fortalecido tanto y que debería estar fortaleciendo en ese proceso de formación. También para Aulas Amigas, pues estos resultados y este análisis descriptivo pues ha significado muchos aprendizajes significativos en poder identificar cómo lo estamos haciendo y en poder decir, bueno, hicimos un proceso de formación, tenemos estos datos de entrada, de salida, qué nos faltó, cómo podemos mejorarlo, y obviamente es muy importante porque nos va a permitir seguir cualificando no solamente nuestro modelo de innovación educativa, sino también cómo estamos impactando en las prácticas pedagógicas de los docentes. Entonces, básicamente esto es como una partecita de todo lo que hacemos en Aulas Amigas, pues en compañía de un equipo interdisciplinario. Y pues para terminar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí también se van a dar cuenta de todo lo que hacemos en Facebook, en Instagram, un canal de YouTube, para que también se enteren como de todo lo que hacemos acá en Colombia con Aulas Amigas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación, muy amable. Ahora hacemos el llamado a Alberto José Picón y Ana Mariela Rodríguez. Ellos nos presentan 2 trabajos. Primero, van a presentar nativos digitales versus inmigrantes digitales en la capacitación docente para la transformación curricular integral de la educación obligatoria en Uruguay. Adelante. Buenos días. Ya con el título gastamos el tiempo de la presentación. Disculpas, nos vamos a exceder entonces. Vamos a jugar. Levanten la mano los nativos digitales presentes. Vale también los que estén a distancia. Esperaba que todas las damas iban a levantar la mano, mala suerte. Muy bien, no me están escuchando. Ya en la primera presentación ya se planteó a Prensky hablando de nativos e inmigrantes. Como no lo dice exactamente, para el grupo de personas que nosotros estamos estudiando, tuvimos que tomar una decisión y dijimos, bueno, muy bien, el 80, si Prensky en el 2001 habla de los estudiantes que llegan a la universidad, asumimos la media de Uruguay en el entorno de los 20 años y decidimos que las personas del 80 para acá son todos nativos y anteriores al 80 son inmigrantes. En alguna parte hay que poner la marca y simplemente hicimos eso. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pero ¿vale eso? No en el universo, en Uruguay. En Uruguay, donde hay un programa que es One Laptop per Child, versión Uruguay, que es el Plan Ceibal,
y donde todos los personal de la educación, sean docentes o estudiantes, tienen un acceso a formación y a equipos. Esto encuadra dentro de una línea de investigación que comenzamos hace bastante tiempo, cuando la Universidad de la República, en particular la facultad en la que yo trabajo, empezamos a mirar, nos llegan los que nosotros denominamos los ceibalitos, que es el programa que él acaba de mencionar. Entonces, todos los docentes universitarios que dábamos en primero y segundo año las básicas de la carrera, estábamos sumamente preocupados porque iban a llegar en tal año esos chicos que estaban expuestos a eso. Y empezamos a estudiar y nos empezamos a preparar. Resulta que cuando llegaron los famosos ceibalitos, no tenían la más pálida idea de lo que era una computadora como para usarla en la academia o para usarla como para un procesador de texto, una tabla. Todos nuestros sueños se derrumbaron. Quedamos preparados y sin fiesta. Entonces, luego, ahora que estamos en una nueva transformación de la educación, que es a nivel, la tercera reforma en pocos años, eso les va a hablar Alberto, que tiene la educación en nivel primario y secundario, y siempre referidas a las tecnologías, nosotros dijimos, capaz que el problema no está en los chicos, capaz que el problema está en los docentes o en los directivos que llevan adelante esos programas. Y empezamos con estas preguntas. Lo cierto es que esa transformación, como todos los cambios educativos, tiene las tres críticas. No se consideraron a todos los profesionales de la educación, fue de espaldas, disminuye la calidad de la educación como la conocemos y, a ver, la tercera crítica permanente, sí, la agenda política oculta que la está proponiendo, que probablemente sea una heterodialecta. Entonces, en esas condiciones, esto que se llama transformación curricular integral, fue postergada por la pandemia y se convocó a todo el personal de supervisión, desde directores en adelante del sistema, que es un sistema centralizado, para que tomaran el curso. Entonces, la idea fue, y eso se hizo en el instituto donde yo estoy trabajando, que empezaba el curso de los inspectores y antes de que terminaban se solapaba con el de los directores, prácticamente en relación de 1 a 10, para que los acompañaran en modelo de tutoría. Entonces, como ustedes ven, los números son así. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Con ese corte en los 80 dijimos, bueno, pero el supervisor, que allá se llama inspector, va a la escuela, pregunta, hace, controla, puedes dar una orientación en primaria más que en secundaria, pero de ahí a actuar como tutor virtual, bueno, entonces fue que pasamos una encuesta con 11 ítems. Bueno, eso es bastante claro, ¿verdad? Es una red de control, punto. El nivel operativo, que son los maestros, efectivamente, la mayoría, los miles de maestros docentes de todos los niveles obligatorios, son mayoritariamente, nativos digitales. Y les va a implantar la orientación para esta transformación personas que, por los números que ustedes ven, mayoritariamente son inmigrantes. ¿Y va a funcionar eso? Bueno. Nosotros tenemos este instrumento, que son 11 ítems Likert, que lo habíamos aprovechado, lo venimos trabajando hace bastantes años y lo hemos aplicado para los estudiantes universitarios. Y utilizamos el mismo instrumento con los 11 ítems en 4 niveles. Los 4 niveles son... Para que sea sencillo y fue diseñado para estudiantes, es no tengo idea. Le ponemos una herramienta tecnológica y el uno es no tengo idea, otro es me interesa aprender, lo uso poco o lo uso sin problemas. Y es literalmente es plataformas. En Uruguay hay más de una del Plan Ceibal, como digo, que es contratada a Schoology, y por supuesto la universidad tiene Moodle, y nosotros en la parte del sistema de educación obligatoria y formación docente tenemos las dos, la que proporciona Plan Ceibal, que le llaman CREA, es un acrónimo,
y la de Moodle cuando trabajamos en conjunto con la universidad. Entonces, en esas condiciones uso de plataforma es uno de los 11, y que es el que nos va a interesar presentar en este caso. Entonces, ese modelo de tutoría, como ustedes ven ahí, era repartir 100 grupos al mismo tiempo, las 4.000 personas, por supuesto, no había otra alternativa. Bueno, entonces la autopercepción la tenemos acá, la presentamos inmigrantes y los que son nativos para los dos grupos, los de los inspectores, que es un grupo más pequeño, y el de los directores, que es un grupo mayor. Como ustedes pueden apreciar, el uso sin problemas en el grupo de los inspectores es bastante más importante. Ellos nunca tienen ni idea de nada, los inspectores tienen idea de todo. Entonces podríamos decir que a medida que uno asciende en la cadena escalafonaria o asciende dentro de la línea jerárquica, sabe más de todo. Esa es la primera percepción que a nosotros nos dio cuando empezamos a preguntar. El NIDEA estaba como perimido aquí. Imaginen que aquí tenemos una sola persona. Y estamos hablando, no ya en porcentaje, que sí podríamos aplicarlos porque nuestra muestra o el universo que estamos trabajando era bastante interesante. De los 436, solo uno acusó... No tengo idea de cómo trabajar en una plataforma. Eso fue bien interesante. Entonces, y aquí de los nativos tenemos 4 que usa poco. Es algo así como que sí sabe la existencia, pero que otros se encarguen. Lo que viene acá es el comportamiento de los inspectores en la plataforma, porque luego esa es la percepción. Entonces dijimos, bueno, y en estos encuentros que hicieron, ¿usaron la plataforma estas personas, que fue lo que más nos interesó, que el NIDEA no existía? Bueno, aquí la cuestión fue un poquito más interesante. Esta es la cantidad de ingresos, no estamos pidiendo si hicieron algo en la plataforma, solamente que aplicaron, se loguearon, entraron, miraron y dijeron, oh, una plataforma, ¿sí? Estoy haciendo de tutor. Porque nosotros conversamos con la gente que maneja la plataforma, las preguntas, que eso va a ser otro trabajo porque tenemos mucha documentación sobre las preguntas que hicieron al ingresar y su relacionamiento, pero eso no nos dio el tiempo para presentarlo ahora. Entonces, cuando estamos mirando esto, decimos, estas personas que estaban tan capacitadas en la herramienta, ¿por qué la usaron tan poco? Porque yo me mido en una plataforma de un solo curso que tengo y que no soy la tutora, simplemente soy el docente y que estoy mirando, y entro a veces la misma cantidad que alguno de ellos en un día, para ver qué pasó, qué hizo, qué no hizo, incluso para ver cómo se están comportando mis estudiantes, porque la información que saco de ahí es bien interesante, y que gente que esté en estos niveles de dirección no la usen para datos, para información, es bastante preocupante. Estamos hablando de un periodo de 2 meses, es decir, las tutorías, este era una suerte de curso intensivo, de manera que la parte en que los inspectores estaban orientando con miles de directores, en ese agrupamiento de 100, con 4 a 6 en cada grupo, de 4 a 6 inspectores. Entonces, 2 meses. En 2 meses, los que entraron más de 15 veces, fueron 14, pero no por ciento, 14 personas en 400 y pico de inspectores. Entonces, bueno, la primera cuestión es, nos engañaron, su autopercepción es superior de lo que realmente son capaces de hacer. Pero el asunto es que, ¿se acuerdan que mencioné al principio las 3 razones que siempre aparecen cuando hay cuestionamientos a los cambios educativos? Bueno, entonces, en la mitad del camino dicen, primero había sido obligatoria la participación, y por allí alguien dice, pero yo siempre puedo renunciar a lo que sea. Entonces alguno renunció. Muy bien. ¿Por qué renuncia? Y yo ya estoy muy viejo para esto, alguno dijo, me queda tanto tiempo para retirarme, ¿qué necesidad tengo de pasar por todo esto? Otro simplemente lo pudo haber hecho como una manifestación de oposición a ese cambio
supuestamente inconsulto, no voy a abordar el tema en particular. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la diferencia, el gap entre la autopercepción y lo que demostraron como comportamiento en el uso, en realidad está atravesado por una serie de circunstancias ajenas al propio evento, que es la situación, llamémosle política, la perspectiva de estas personas que pueden haber o no influido en ese uso. En una de esas, los números que acabamos de mostrar sobre el comportamiento reflejan la realidad. Sí, la seguridad que tiene el individuo por la autoridad que implica su cargo no se compadece con su habilidad para trabajar en esto, pero necesariamente tenemos que ir más allá y considerar esto, porque por allí conversando, pero informal, descubrimos que hubo algunas prácticas, digamos, eludiendo el uso de la plataforma. O sea, lo que nosotros llegamos un poquito fue a ver el cambio organizacional que está implicando la reforma, está muy fuerte en, si yo dejo registro en mi plataforma que ingresé, no me estoy oponiendo al cambio como es el sentimiento que tengo. Y eso es lo que nosotros vemos en la evidencia empírica, contradice la autopercepción. O sea, esta es otra de las líneas que tenemos que averiguar, cómo vamos a hacer los nudgets o los empujoncitos para romper los sesgos y empujar que la reforma se pueda realizar en el sentido que se está pretendiendo y que llegue a un buen destino. Muchas gracias. Bueno, les cuento que yo traía una maraca para tocarles la maraca cuando se pasaban el tiempo, pero con esto de que me estoy estrenando como doctora se me ha olvidado la maraca. Pensamos que la generosidad. No, se me olvidó la maraca, así que muchas gracias y seguimos con Alberto y Ana Mariela, que nos presentan competencias TIC de los orientadores de cambio educativo en Uruguay. Bueno, decíamos antes, el sistema de la educación no universitaria en Uruguay está bastante supervisado, centralizado, está lleno de controles, y esta es la estructura. Como ven, los colores son pretensión de simbolismo. En el nivel de las operaciones, que es el centro educativo, donde ocurre toda la actividad, ¿verdad? Allí la dirección, cualquiera que haya pasado por una dirección sabe que es donde está, digamos, hirviendo permanentemente la relación. Hacer aprender, trabajar con la comunidad, abrir las puertas o bajar las murallas de la fortaleza que a veces es el centro, etc. Pero de ahí para arriba, todo esto son niveles de control que se van abriendo, o mejor dicho, que se despliegan a lo largo del territorio hasta llegar a la cabeza del sistema. Entonces, un detalle que comento aquí, estos inspectores de zona en primaria fueron el grupo de inspectores, en principio, que trabajaron en la formación de los directores de las escuelas. Pero todos los otros inspectores en los otros subsistemas fueron los que estuvieron trabajando con los centros, porque hay diversidad de modelos de inspección. Póngale que hay una escuela de música, hay inspección de música. Hay escuelas para hacer práctica de futuros docentes, hay una línea de inspección de práctica. Y en secundaria hay una línea de inspección por cada asignatura, habrá de matemática, de expresión visual, etc. Entonces, ese sistema absolutamente centralizado tenía a su vez un aliado estratégico que empezó en 2008 cuando se puso en práctica la versión de One Laptop per Child, que es el plan Ceibal, que hoy lo lleva una fundación. Entonces, en principio, yo recuerdo en los primeros tiempos, la primera pregunta que se hacía fue una que se presentó en una de las primeras... de los primeros trabajos que se hicieron en forma virtual aquí mismo, y era cómo cambia el modelo de educación,
la práctica del docente con esta herramienta. Entonces, recuerdo allá por 2008 que la pregunta era, bueno, está muy bien, esto está acá, ¿y eso cómo cambia mi forma de hacer? Y entonces decían, no, en realidad lo que te ofrecemos es la herramienta, tú decidís cómo se puede usar esa herramienta, pues nosotros no vamos a imponer el modelo. Y ahí hemos estado en esa tensión desde entonces. El instrumento que mencionábamos antes es este que ustedes ven acá. Le estoy mostrando someramente porque después van a ver las listas. Acá están cortadas, en el formulario se ve mejor. Lo incluimos en cualquier inscripción, por ejemplo, donde la persona tiene que poner los datos similares a los que la presentación anterior, no nuestra, la presentación previa, que tenía Olga como líder. Y en el formulario que la gente se inscribe y pone sus datos para cualquier oferta educativa de docentes formados, le hemos agregado esto, con permiso de la autoridad del centro y con los 4 niveles que mencionamos antes. Bueno, entonces, aquí tenemos esos mismos participantes de la vez anterior. ¿Qué fue lo que nos encontramos con respecto a esas 11 herramientas? Empezamos a mirar las herramientas, las cuales las ordenamos, cada una es un punto, y lo dividimos entre directores e inspectores. Lo más interesante fue que en algún lugar, ni idea, tenemos una línea recta, pero hay 2 líneas que nos empezaron a preocupar y que empezamos a investigar, porque voy a hacer caso y voy a tratar de bajar un poquito la cantidad de habla. Porque nosotros en realidad acá lo que veníamos a ver era algo que cuando salió el plan Ceibal, y voy a retrotraerme a algo que dijo él y que no lo planteó, que fue muy interesante, los maestros en general dijeron que no servía el instrumento de una computadora por niño, porque no le aportaba mucho dentro del aula, que fue una de las cosas que ayer estábamos en un taller en el que estaba Olga, que estuvieron comentando exactamente lo mismo. Y que fue lo que le preocupó a la universidad, que a nosotros no nos pasara, que cuando esos niños venían y nosotros queríamos que trabajaran a distancia y con las plataformas, esos niños estuviesen motivados a través de los docentes. Tampoco tuvimos mucho éxito, les voy a decir. En mi facultad, de los 735 docentes, de los que empezaron a trabajar con las plataformas educativas fue menos de un 10%. O sea, es algo que como lo traemos, porque no vas a comparar el profesor en el aula, parado ahí explicándole al chico lo que tiene que hacer. Eso fue lo que fundamentó. Entonces acá nosotros empezamos a comparar y a mirar cada una de las líneas, a ver si encontrábamos algo que nos llamara la atención. Y si encontramos unos picos, que lo ven en la línea azul de uso sin problemas, que baja radicalmente en la número 4, que son programas de planilla, y en la número 9, que es crear y almacenar archivos en el espacio virtual o en la nube. Nos llamó la atención y pasó exactamente el mismo comportamiento, sucedió en los directores y en los inspectores. Y en los directores lo que más nos llamó la atención fue que estaba uso poco y se mezclaba con uso sin problemas. Ustedes lo van a ver ahí, y también está en el número 4, en los programas con planillas. ¿Por qué nos preocuparon este comportamiento? ¿Y por qué es tan importante una planilla? Decimos, una planilla Excel no sirve para nada. No, la planilla Excel es cómo yo mido el comportamiento. Estamos hablando de directores e inspectores, no estamos hablando del que está dando clase. Si yo voy con todos esos niveles, esa estructura jerárquica que tiene el sistema y que explicó Alberto recién, totalmente centralizada, totalmente vertical, antigua, o sea, no estamos hablando de cosas horizontales como lo que estamos enseñando hoy en las facultades, en las licenciaturas de administración, en los MBA, que alguien que tenga la información no tenga idea de cómo usarla o de qué pedir en base a eso, porque los datos y la información sirve para que la procese alguien y para pedir y decir, ¿y qué hago con eso? Era bastante interesante. Entonces empezamos a abrir y pusimos manejo de planillas nativos por cargo y manejo de planillas inmigrantes por cargo. Y volvimos a lo mismo.
inspectores y directores, y ustedes pueden ver acá que es bien interesante el comportamiento. En el caso de los inspectores, que los van a ver con la barrita negra, y el de los directores, que los van a ver con la barrita verde, como que hay mayor interés de verlo los directores que los inspectores, pero no hay una gran diferenciación en eso. Entonces, a pesar de que de ese comportamiento que podrá explicarse más adelante, de que los directores tenían un decrecimiento en el sentido de que no tenían tanta solvencia o no se autopercibían solventes en eso, a nosotros nos parece que, por los números de la planicita anterior, la brecha tiende a desaparecer, pero queremos pensar en esto, no porque el tiempo pase y la gente desaparezca, porque en realidad ya vieron que los números de nativos digitales en cargo de supervisión todavía dista mucho de ser equilibrada, pero sí reconocemos que hay una formación, si no es intensiva, es demandada por la necesidad, porque voluntariamente, como decía Mariela, no hay una gran cantidad digamos, de interesados en formarse, pero la necesidad del servicio, que cada día está más digitalizado y que cada día tiene más herramientas en la parte de gestión, lleva a que la gente se prepare. O que consiga un equipo que lo haga por ellos. Supongo que todo el mundo está familiarizado en traerme humanitas, dirían, para que se haga cargo de esto, y yo simplemente le digo lo que hacer, son las posibilidades que nosotros hemos identificado. En todo caso, lo que quedó claro, y lo habíamos dicho antes, es que la autopercepción de los inspectores, a mayor jerarquía, más diríamos, afirmación, muy bien, y la cuestión de que la propia carrera, fue dicho antes, lleve a uno a sentirse más seguro en la medida que tiene que tomar otro tipo de decisiones. Aún así, la formación está disponible y eso es un elemento que no podemos negar. Y no lo podemos negar por algo que no dice acá, pero que lo traemos del proyecto original. Nos pasó la expectativa que ella mencionaba con los estudiantes, ahora vienen los chiquilines Ceibal, pero resultó que a la hora de utilizar las tecnologías con propósitos educativos, todas esas herramientas que conocemos, eran más solventes las personas adultas. ¿Por qué? Las necesidades de aplicarlas en sus trabajos, con los cuales ponían comida en el plato, los obligó a formarse para usarlas de una manera más productiva que solo como herramienta social. Y eso encontramos. Nosotros, con eso en mente, pensamos, las necesidades del servicio llevan a que las personas necesariamente, les guste o no, van a hacerse cada día más competentes, más allá de que la brecha se cierre por el hecho de que desaparezcan. El pensamiento nuestro es que simplemente hay una oferta demasiado evidente y fácil y accesible para formarse como para despreciarla. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, nos confirman los que están en sala. Hace un momento preguntábamos o al inicio de estas comunicaciones, preguntamos por Laura Alejandra Trujillo. Por favor, nos verifica si está en la sala para darle la oportunidad de compartir el video y de conocer el trabajo que preparó. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa. Voy a intentar ser muy concreta en esta presentación porque 5 minutos es muy poco tiempo para platicarles sobre este proyecto. Entonces, intentaré ser lo más esquemática posible. El nombre de este trabajo es Formación Tecnológica de los profesores de la Escuela Normal Rural de San Marcos, un asunto de literacia digital. La Escuela Normal de San Marcos, la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, México, es una institución que forma docentes de educación básica. Y es una escuela con mucha trayectoria en un formato de internado, con 90 años de experiencia formando a maestros de educación básica.
pero también es una escuela con muchas áreas de oportunidad para su crecimiento, en particular aquellas que resaltaron producto de la pandemia que nos obligó a irnos a la virtualidad. Este trabajo busca precisamente analizar esos resquicios que dejó ver la pandemia y que nos permite buscar una forma de crecer al equipo docente de la institución. En ese sentido, y siendo muy precisa, me voy a permitir contarles un poco. La escuela normal cuenta con un colegio de maestros de aproximadamente 54 profesores, entre ellos algunos muy capacitados que tienen un nivel de PRODEP, por ejemplo, que tienen o pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y que además tienen en su haber posgrados, especialidades, en fin, están preparados para responder a las necesidades de la escuela. Sin embargo, muchos de ellos presentan evidentes debilidades cuando se trata de la virtualidad, es decir, de su manejo en los ambientes o en los ecosistemas digitales académicos. Entonces, este trabajo busca identificar esas pequeñas áreas de oportunidad que podemos aprovechar para hacer de nuestro equipo docente algo más preparado para enfrentar las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, el trabajo parte de la necesidad de ver cómo los maestros de la escuela normal identifican o conceptualizan lo que es la literacidad digital. ¿Qué concepciones tienen ellos de qué es la literacidad digital? Y de esa forma ir midiendo la formación tecnológica que poseen y de qué manera podemos mejorarla. Así pues, se creó en primer momento un instrumento que se aplicó para los profesores a fin de realizar este estudio en una primera etapa de pilotaje, que es lo que les vengo a presentar el día de hoy y de lo que les voy a presentar francamente muy poquito. Se generaron formularios y entrevistas, pero lo primero que vamos a ver es el formulario. Solo para que sirva de ejemplo, en este caso les presento una de las respuestas principales al formulario con una participación de 15 profesores de un colegio de maestros de 50 y vemos que hay un alto índice de identificación de lo que es el concepto de la literacidad digital. He querido poner este fragmento porque permite ver que ellos sí tienen concepciones sobre lo que es la literacidad digital. El problema es cuando se empiezan a aproximar a los usos de la literacidad digital. Entonces, a lo largo de este trabajo, que está en proceso de profundizarse todavía más, lo que buscamos es identificar esos espacios que nos pueden ayudar a que los maestros se preparen más y mejor en cuanto a ambientes virtuales de aprendizaje, ecosistemas digitales académicos, virtualidad, literacidad digital, para hacer de la escuela un espacio más amable con los estudiantes. Asumimos que nuestros estudiantes son nativos digitales, que son hijos de las tecnologías. Esto no es cierto. La pandemia también nos reveló que no es así, que hay mucho que trabajar con ellos. Pero si lo trabajamos primero desde los maestros, preparándolos para que ellos tengan las bases necesarias para luego enfrentar con los jóvenes estas demandas del nuevo mundo académico en el que estamos inmersos, es mucho más fácil luego acercar a nuestros jóvenes a esas tecnologías. Y bueno, el trabajo es básicamente eso. No me resta sino agradecerles su atención y espero que en futuras presentaciones sobre este proyecto ya a más profundidad puedan seguir contribuyendo con sus comentarios o simplemente con su apoyo. Gracias. Y Luis Eduardo Paz, ¿sí está Luis Eduardo? Sí, aquí estoy. Luis Eduardo, ¿nos vas a compartir la presentación? Sí. Perfecto, entonces adelante y escuchamos su trabajo sobre líneas de acción para el fomento del uso y apropiación de las TIC en la Universidad de Nariño, una aproximación estratégica en el cual también son autores Jennifer Andrea Banet y Merce Hilbers Cervera. Gracias, muy amable. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? Máximo 10 minutos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. ¿Me confirman, estamos viendo mi pantalla?
Sí, lo escuchamos muy bien. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Seré muy respetuoso con el tiempo que me han asignado, tal como ocurre con el resto de colegas. Como lo decía nuestra moderadora, el proyecto se llama Líneas de Acción para el Fomento al Uso y Apropiación de las TIC en la Universidad de Nariño, una aproximación estratégica, presentado por Luis Eduardo Paz, Jennifer Andrea Bennett de la Universidad de Nariño y Mercedes Gisbert Cervera de la Universidad Rovira y Virgili. Un poquito de contexto, nosotros trabajamos en una universidad colombiana llamada la Universidad de Nariño, ubicada en una ciudad en la frontera entre Colombia y Ecuador que se llama Pasto. Nuestra universidad cuenta con cerca de 13.000 estudiantes de pregrado, cerca de 3.000 de posgrado y una planta de docente de aproximadamente 900 profesionales. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Dentro del proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional, un proyecto macro para el periodo entre 2021 y 2032, participamos en la construcción del componente TIC, el componente de Tecnologías de Información y Comunicación. Para ello, desarrollamos un proceso investigativo que comenzó con una investigación preliminar en el que se analizó el estado del arte en procesos de integración en educación superior, políticas nacionales e internacionales, cómo estaba funcionando el tema de las unidades de tecnología en las universidades colombianas, para posteriormente, a partir de esos datos, hacer un diagnóstico basándonos en el análisis de la competencia digital de los docentes, la actitud de los docentes frente al uso de tecnología, el uso de tecnologías educativas por parte de ese cuerpo profesoral, la competencia digital de estudiantes y cómo los mismos estudiantes venían utilizando las tecnologías para el apoyo a la educación. A partir de ello, este es el centro del plan de acción. Se definieron 4 líneas que era trabajar competencias digitales, recursos digitales, plataformas educativas, investigación e interacción. Esto fue definido en el 2020 y se incluyó en el Plan de Desarrollo Institucional. Cuando se empezó a ejecutar, en el 2022, se dio prioridad a capacitaciones y asesorías, creación de recursos educativos digitales y uso de plataformas educativas, porque el proyecto es bastante grande, está lleno de proyectos que ya voy a mencionar brevemente, y se empezó por lo fundamental para tratar de permear todas las actividades en torno a las tecnologías digitales en la educación de la universidad. Y ahora, para el año 2023, ya hacemos la primera evaluación de los resultados obtenidos en cuanto a la competencia digital del docente, cómo ha evolucionado la actitud del profesorado y cómo ha evolucionado el uso de tecnologías digitales por parte de esos docentes. Este es más o menos y muy básicamente el esquema de cómo se ha trabajado la apropiación y uso de tecnologías en nuestra universidad, en las 4 líneas: competencias digitales, recursos educativos, plataformas educativas y apoyo a la investigación e interacción social, por solo mencionar un ejemplo. Dentro de los proyectos de recursos educativos digitales, estamos en el proceso de consolidación de un estudio audiovisual que les sirva a todos los profesores para que ellos construyan sus recursos educativos en formato de video. Otro ejemplo, dentro del desarrollo de competencias digitales, tenemos un programa de voluntariado para que todos los profesores que quieran enseñar a hacer algo utilizando las TIC para educar, para enseñar, lo puedan hacer, y nosotros los asesoramos, les programamos, los orientamos y gestionamos todo el proceso. Así, son 15 proyectos que se van a desarrollar hasta el año 2032 y todos están gestionados por parte de la oficina o de la sección TIC para la educación. Aquí está su página web y en ella se ha hecho énfasis en estos 2 primeros años, 1, en fortalecer el uso del campus virtual por toda la comunidad educativa. 2, en fortalecer las competencias digitales, especialmente del profesorado. 3, fortalecer el uso de plataformas de reuniones y clases de línea. Breve paréntesis, como todos sabemos, esto
tuvo un gran impulso a raíz de la pandemia, pero la universidad vio el potencial que tenía, como cualquier otra institución educativa, vio el potencial que tenía el uso de estas plataformas para fortalecer procesos de educación mixta y se ha decidido impulsarlo de gran manera, junto con la creación de recursos educativos digitales por parte de la oficina TIC y las asesorías personalizadas. Teníamos un equipo de 20 personas asesorando permanentemente a toda la comunidad educativa de manera personal en las dudas que tuvieran. ¿Qué hemos hecho? Estamos haciendo el análisis en la parte de evaluación, por ejemplo, en temas como la actitud del profesorado. A todos los profesores al inicio del proyecto en 2019 y ahora a finales del 2022, comienzos del 2023, les preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿usted cree que las tecnologías digitales facilitan el mejoramiento de la actividad docente? Y el docente podía responder si estaba totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo en una escala de Likert. Los resultados al principio, esto es 2019, durante el diagnóstico, nos daban promedios alrededor de 4 sobre una escala de 5, es decir, podríamos decir que los docentes estaban casi que de acuerdo con las afirmaciones, pero para 2023 todos los valores se han incrementado en 0.5 aproximadamente y casi que de manera paralela. Esto solamente nos da una lectura. La actitud de los docentes luego de la implementación del plan de acción ha mejorado bastante en este corto periodo. Y aclaro nuevamente, estamos en 2023 y el proyecto finalizará para el 2032. ¿Qué ha pasado con el promedio en la frecuencia de prácticas de integración de tecnología en la labor educativa? Por ejemplo, los profesores antes usaban en la planeación de sus clases, esto es una escala de nunca, que sería el 1, a siempre, el 5, un promedio entre el casi siempre y el a veces, de 3.54, pero ahora se acerca mucho más al casi siempre con tendencia al siempre con un 4.13. Y aquí se puede apreciar el uso durante las clases, que también se ha incrementado, el uso para la evaluación y el uso para la propia capacitación del docente. Como se observa, los valores van en incremento. Sin embargo, un dato que nos llama mucho la atención es la competencia digital docente. Para esto hemos utilizado un modelo que es de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, donde yo me encuentro haciendo el doctorado, y la forma de realizar la autoevaluación por parte de los docentes nos ha permitido encontrar que antes de comenzar el proyecto, los docentes, por ejemplo, tenían una alta valoración de su competencia digital docente, estaba en 54 puntos en una escala de 0 a 100, y esta ha disminuido levemente. ¿Qué nos da a entender? Antes de comenzar el proyecto, que es inclusive antes de la pandemia, creían que utilizaban bien las tecnologías, pero luego de enfrentarse ante los retos que les ha propuesto tanto la pandemia como todo el programa que hemos diseñado en la universidad, los docentes han entrado, digamos, de alguna manera en conciencia de que sus competencias no son tan elevadas como las que creían y por eso los valores no han mejorado. Esto, definitivamente, para la universidad es una forma de reconocer el reto que tenemos en adelante. Estoy terminando. Simplemente para mencionar que a los docentes se les preguntó si han utilizado los servicios de la sección TIC para la educación. Estas franjas más claras dice que no las están utilizando y en eso tenemos mucho trabajo que hacer para que el proyecto siga adelante. Y por último, encontramos que de todos los docentes que utilizan los servicios de esta sección TIC y que son los que se reflejan en todo el proyecto, la mayoría los califican como buenos y excelentes, lo cual pues nos da un impulso para seguir trabajando en el desarrollo de todos estos proyectos que se han mencionado, que son 15 y que obviamente no se pueden detallar. Es un proyecto largo, esperamos que en próximos años podamos tener grandes resultados que puedan reflejar el esfuerzo que se está haciendo en nuestra universidad. Muchas gracias. No sé si es que alguien quería que ya terminara o es que alguien prendió el micrófono. De todas maneras, terminé. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. El aplauso, por favor. Parece que era en la sala, ¿sí? Era en la sala que había algo de ruido, pero aquí lo estábamos escuchando con mucha atención, Luis Eduardo.
Nos quedan 10 minutos para el espacio de las preguntas, para las observaciones, así que por favor los que están en la sala, si desean hacer alguna pregunta, y las demás las podemos desarrollar en el café. Adelante. Yo para Miriam, no sé si, bueno, sí es una pregunta, pero quizás pueda sonar como observación. ¿No consideraron ustedes la posibilidad en la herramienta cuantitativa, en lugar de utilizar una T-de-Student, utilizar una chi cuadrada para la correlación de datos y que se pudiese validar con un alfa de Cronbach? Gracias. Los instrumentos con los cuales nosotros trabajamos ya cuentan con las propiedades psicométricas, entonces no lo presentamos, pero sí tienen todas las subescalas, tienen en el artículo de Pixelbuild, ahí tú puedes ver que efectivamente todas tienen alfa de Cronbach, y además también hicimos análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, entonces eso ya está bien, digamos. Y la prueba de comparación de medias, que la prueba T que mostré, era precisamente para ver si esta diferencia entre el año 2020 y entre el año 2022 era estadísticamente significativa, porque muchas veces uno mira y dice, oye, los números son más altos, pero yo siempre digo, mientras no apliquemos pruebas estadísticas, no sabemos si efectivamente eso es algo que vemos o es algo que es así. Y en este caso sí, lo que nosotros vimos que en estas muestras que son independientes, el año 2022, cuando nosotros aplicamos al término de nuestro confinamiento en nuestra universidad, efectivamente el nivel era más alto, o sea, podríamos decir que en esa muestra el uso académico de las tecnologías digitales era más alto que cuando nosotros aplicamos antes de la pandemia, antes del confinamiento el año 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el primer trabajo, el trabajo de Ingrid y de Paula, y para el último que se presentó. Para los demás también tengo preguntas, pero en el café, por favor, no se pierdan, vamos juntos, nos tomamos la foto y tomamos café y les sigo preguntando. Pero ellos como están en modalidad virtual, entonces hay que aprovecharlos ahora. Y la pregunta es para el trabajo sobre aprendizaje informal en redes sociales. Me interesa muchísimo, sobre todo lo relacionado con los resultados que obtuvieron y si los tuvieron en cuenta las variables de género y ubicación, porque es que esos aprendizajes informales que ocurren y en multiplataforma, en esa diferenciación, sobre todo, y yo sigo insistiendo, los que están en el centro, los que están en la periferia, las mujeres, los hombres, ¿encontraron algunas diferencias? ¿Lo estudiaron o lo tienen pendiente por desarrollar? Si tienen algún espacio donde podamos consultar información que ya han publicado, les agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias, Alba, y la verdad es que es una cuestión o es una pregunta e incluso una reflexión que desde el primer momento nosotros, más bien dicho, Ingrid, mi compañera y yo, y es que es cierto que, bueno, no sé si en el vídeo se clarifica, pero este estudio se enmarca dentro de un proyecto de formación basado en charlas semanales que se celebran en España, pero que tienen un componente también internacional porque, curiosamente, esas charlas educativas han traspasado las barreras nacionales, ya de hecho han cruzado el charco y hay muchísimos espectadores de Colombia, de República Dominicana, de países latinoamericanos, y ese elemento de romper la barrera geográfica, la barrera intergeneracional incluso,
es algo que de hecho estamos actualmente investigando. En referencia a lo que comentas de si es posible leer algo, estamos a la espera de que se publique en el siguiente número de la revista Comunicar de aquí de España un número en el que incluyen un artículo que hemos realizado bajo el proyecto de las charlas educativas. Vendrán más trabajos a posterior y por supuesto nos estamos planteando la necesidad de establecer esas comparaciones. En un principio comparamos o pusimos la variable de sexo para conocer si existían diferencias y no vimos grandes diferencias. Hay una paridad casi al 50% entre hombres y mujeres, que tanto los que participan como espectadores como los que participan como ponentes. Pero sí que hay diferencias tanto en cuestión de la edad y de la ubicación geográfica. Y eso, desde luego, que es algo que estamos tomando en consideración para seguir estudiando y para comprobar también cómo estos medios de aprendizaje informal que desarrollan los docentes en su día a día quizás tienen alguna variación en función de la edad del docente, si es un docente en formación, principiante o experimentado, e incluso pues de la ubicación geográfica. Eso es, gracias por la pregunta, Alba, y es algo que estaremos investigando en futuro, bueno, en el actual y en proyectos futuros. No sé si he respondido más o menos a tu pregunta. Muchísimas gracias, Paula. Sí, estaremos pendientes a esa publicación. Te agradecemos mucho que te hayas quedado con nosotros a este espacio de preguntas, a compartirnos tu trabajo. Y la pregunta que tengo para Luis Eduardo, porque me parece en todos los trabajos que nos han presentado hoy maravillosos, pero Luis Eduardo nos está presentando una investigación que va hasta el 2030 y nos dice que ya ha encontrado unos avances significativos. Yo le pregunto si ha considerado que el efecto de la pandemia, la asistencia remota, pudo haber incidido en esos resultados y no solamente el programa que estás desarrollando, porque es que los que estamos trabajando en tecnología educativa y formando docentes nunca nos habían prestado tanta atención en las universidades como durante la pandemia. Sí, venga, fórmenos, sí queremos, y a nivel actitudinal pues vimos un cambio. Entonces no sé si lo consideraron ustedes y si no, pues tenemos tiempo porque va hasta el 2030 y mucho más por entender de ese trabajo que estás haciendo en tu universidad, que también hace parte de mi país. Vale, sí, definitivamente lo consideramos y lo discutimos a nivel directivo de la universidad. Y la respuesta es definitivamente hay una incidencia, pero no es la pandemia en sí la que incidió en que los profesores mejoraran o no. Pensamos que lo que hace que los profesores mejoren en el uso de la tecnología digital para educación, ojo, mejoren en la forma en que la usan, no en la cantidad de lo que usan. La pandemia obligó a que usaran, pero eso no garantizaba de que lo hicieran bien. Lo que hizo la universidad, y esto particularmente lo podría decir en nombre del coordinador de tecnologías educativas de mi universidad, bueno, antes de que yo empezara el doctorado era yo el coordinador, ahora está un colega, él me dijo, mira, comenzó la pandemia y armamos un grupo, como lo mencioné, de 30 personas dedicadas de 7 de la mañana a 10 de la noche a asesorar, orientar, dirigir, coordinar todo el proceso de integración de tecnologías digitales. Si la universidad, dentro de este plan que se ha diseñado a 12 años hasta el 2032, no hubiese incorporado este equipo de trabajo que gestionara todo el proceso de uso de tecnologías, no se habría podido obtener los resultados que se han logrado hasta el momento. Claro está, la pandemia sirvió de impulso, definitivamente, pero la universidad, con la estrategia planeada, con el equipo de trabajo que puso a disposición, logró
que ese impulso logrado por la pandemia se reflejara en resultados que investigativamente parecen ser positivos. Lo que esperamos de aquí al 2032 es que los resultados de uso se vayan estabilizando, por supuesto, pero sí nos genera un gran reto de fortalecer la competencia digital docente, que es la que hemos visto que está un poco estancada y para la cual sí tenemos muchos años para empezar a fortalecerla de una manera más dedicada, digamos. Pero la respuesta en resumen es sí, la pandemia por supuesto que fue el impulso inicial de todo este proceso. Muchas gracias, Luis Eduardo, y finalizamos con una última pregunta. Hola, Paula. Estuve atendiendo, me pareció sumamente interesante las interacciones que se hacen en las diferentes redes. Y ustedes plantean que las 3.500 que fueron motivadas, las motivadoras y la coordinación de los diferentes foros que están ahí, las sacaron para no las consideraron en las estadísticas de lo que hicieron. Mi duda es los sesgos que esas intervenciones produjeron en las interacciones posteriores. O sea, porque no podemos dejar de ver que fueron nudgets que ustedes no solamente motivan para que la gente, para que se participe, pero sino también que pueden generar tendencias. ¿Cómo evitaron esos sesgos? Bien. No sé si he entendido bien la pregunta, la cuestión. Si no es así, no lo estoy respondiendo, por favor, coménteme. En realidad, cuando nosotros nos planteamos la necesidad de analizar las interacciones, todo esto viene motivado porque en estos videos que se desarrollan en YouTube semanalmente, nos dimos cuenta de que había un componente importante relacionado con el elemento social y elemento de apoyo que se generaba dentro de esas interacciones entre participantes que de forma pues altruista, les digo, las charlas educativas se celebran un miércoles a las 9:30 de la noche en horario España. Por tanto, entiendan que es un momento en el que los docentes tienen que supuestamente estar descansando y están en ese espacio compartiendo y participando. Nosotros al principio dijimos, pues vamos a intentar analizar esas interacciones de una forma descriptiva, ¿vale? Porque no hemos, como le he comentado antes a Alba, no hemos establecido ningún tipo de comparación ni hemos hecho ningún análisis un poco más profundo. Esto ha sido a nivel descriptivo. Pero es cierto que vemos que existen una serie de tendencias en esos mensajes que son hacia la valoración del trabajo que hace la precursora, que es Ingrid. También hay temas relacionados con el agradecimiento y el apoyo que le dan a los participantes. Entonces, quizás no puedo responderte ahora mismo bien a esa pregunta precisamente porque el estudio que hemos hecho es un primer estudio exploratorio que gracias a esto vamos a ir pudiendo avanzar en establecer esas diferencias y en concretar más bien qué es lo que opinan los participantes de estos espacios de aprendizaje informal. Y no sé si le he respondido a esta pregunta. Me hubiera gustado darte más información, pero hasta el momento, ya le digo, es un primer estudio exploratorio que se seguirá alimentando en próximos trabajos. Mónica, me han dado la posibilidad aquí en este espacio de hacerte una pregunta y es, ustedes desde Aulas Amigas están haciendo un ejercicio, un primer paso estableciendo esas competencias base docente, pero mi pregunta es, bueno, ¿y después qué viene? Sobre todo en el caso de Colombia, que hay una gran diferenciación entre, bueno, y en todas las partes del mundo, entre lo urbano y lo rural, entre los docentes, los niveles de competencia que tienen los que están en la zona urbana, los que están en las instituciones educativas rurales y los escenarios educativos que son también muy diferentes. Hola, claro que sí. Bueno, nosotros establecemos esta primera línea base y posteriormente
hacemos también un ejercicio de seguimiento y finalización, pues porque como les mencioné recién en mi ponencia, nos interesa mucho conocer cómo en estos contextos de zonas rurales y zonas urbanas. ¿Me escuchan? Me quedé silenciada por un momento. Nos interesa saber cómo en ese proceso de seguimiento y finalización del proceso de formación, después de que tenemos la línea base, nos interesa conocer cómo los maestros, a través de la formación que brindamos desde Aulas Amigas, se apropian de las herramientas y de los conocimientos que nosotros entregamos a través de nuestro modelo en sus contextos de zonas rurales y zonas urbanas. Obviamente, nosotros me atrevo a decir que casi que el 80% de los docentes que formamos pertenecen a la zona rural, entonces hacemos un ejercicio de seguimiento para ver ellos cómo comienzan a implementar, obviamente también unas herramientas en tecnología que nosotros entregamos y cómo le dan trazabilidad a el uso de tecnología en su aula con los conocimientos que ellos reciben en la formación a través de las pruebas de seguimiento y finalización, pues que si bien no mencioné mucho porque nos interesa mucho más establecer ese punto de partida, también al final de cada proceso de formación es producto de análisis y de poder determinar pues cuál fue el impacto que tuvimos realmente con los maestros en este tipo de contextos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Con esta participación finaliza estas comunicaciones de la sala 4. Les pedimos a todos que nos acompañen a la entrada o no sé dónde quedamos mejor para tomarnos una foto del recuerdo de estas comunicaciones y que en el café que está por la zona de biblioteca, debe estar, podemos seguir conversando. Además, recordarles que a las 11 está el panel 6, Perspectiva sobre la tecnología digital en educación en la sala RAE, y también tenemos una presentación de Novus en ese mismo espacio en la biblioteca. Gracias a todos y un fuerte aplauso para ustedes.